Para empezar, presento a Pedro Merodio de Asipón Ingeniería, que va a hablar un poco sobre las funciones, responsabilidades, implantación, todo lo que tiene que ver con los planes. Muchísimas gracias. ¿Y cuánto más o menos? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ha comentado Luis, mi nombre es Pedro Merodio, soy director técnico de Asipón Ingeniería. Somos una empresa especialista en prevención de riesgos y en emergencias, como técnicos en la elaboración de planes de emergencia, planes de autorización y planes de emergencia territoriales. Me gustaría que jueves, las 4:20 de la tarde, después de habernos metido unos huevos con chistorra en algunos de los casos que he visto, arroces, a ver qué hago, si me desnudo o no me desnudo, pongo fotos o no pongo fotos, para que a las 4 de la tarde, 4:20, algunos días, lo que me va a contar es que a mí que no sepa yo de prevención, en este caso de emergencias, además no es de lo mío, que no estamos viendo conductos de ventilación, no estamos viendo PCI, no estamos viendo señales. ¿Qué hacemos para meteros en estos 25-30 minutos para abordar un tema que a mí me apasiona e intentar transmitiros mi humilde experiencia en prevención y en este caso en emergencias? Os rogaría que no lo dejéis para el final. En cuanto no estéis algo de acuerdo con lo que veamos, me paréis. Pedro, no tienes ni idea, y yo en mi empresa, en mi municipio, en mi ayuntamiento, en mi comunidad, lo hacemos de esta forma. ¿Para qué? Para que no me sirva a mí, sino que nos sirva a todos. La experiencia no es solo mía, sino la de todos. Y por supuesto, al final, cualquier pregunta, cualquier duda, que por favor a vuestra disposición. ¿Vale? Comenzamos. Vamos a hablar sobre funciones y responsabilidades en materia de autoprotección. ¿Qué tiene que saber un responsable de un edificio, por ejemplo este polideportivo, en el cual tengo la suerte de haber elaborado el plan de autoprotección de este municipio, de este centro, el director de este centro? ¿Qué obligaciones tiene, qué funciones y qué responsabilidades? Así como el de una oficina, el de una farmacia, el de un restaurante o el de una central nuclear. Vamos a hablar sobre las funciones y responsabilidades en autoprotección y sobre todo también en la implantación. El contexto en el que nos vamos a mover, os quiero situar que vamos a estar en la Ley 2 del 85, Ley de Protección Civil, que todos seguro los que estáis aquí conocéis, y vamos a centrarnos en esta ponencia en el marco normativo de la elaboración de medidas de emergencia, o como yo denomino plan de emergencias, y cuando luego vamos a realizar un plan de autoprotección en base cuando un técnico tiene que elaborar un plan de emergencias o cuando tiene que hacerse un plan de autoprotección. Y como luego a continuación vendrá nuestro amigo y compañero Rafael Reyes, el que tenemos el video por aquí, será el siguiente ponente, va a hablarnos sobre los preplanes. Le dejaré justo la puerta en ese momento abierta para que entre como responsable del Cuerpo de Bomberos de la zona norte de Madrid, de la comunidad, sobre los preplanes. Yo le dejaré en la implantación de los planes de autoprotección, es decir, no solo elaborar el plan, sino cómo hay que implantarlo. Como decía, normativa que debemos de conocer todos los técnicos que estamos aquí, Ley 2 del 85, Ley 31/95. Quiero reseñar que dentro de la Ley 31 de prevención debemos de conocer y saber que todos los que estamos aquí en este centro, en cualquier edificio, en cualquier instalación, el titular de la actividad, el empresario de ese centro, tiene que informar y formar a los trabajadores y usuarios de ese centro. Perdón, ¿tu nombre? José. En su empresa, el empresario, en cada centro, ha informado o informamos de las medidas de prevención y de emergencias. Me dice José. No pregunto en empresas. Obligación por el artículo 18 y artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es algo que a fecha de hoy todavía los técnicos de prevención nos encontramos que en los centros de trabajo el empresario no ha informado y no ha formado en materia de prevención y de emergencia. ¿En un centro como este hay que informar a los usuarios? Por supuesto que sí.
¿Hay que formar a los trabajadores que pertenecen a este centro y que en caso de evacuar tienen que saber cómo evacuarlos a los que estamos aquí? Por supuesto que sí. Pero os hago la pregunta. En un centro, en una farmacia en la que hay la dueña, la empresaria y 2 trabajadores a su cargo en una farmacia de 50 metros cuadrados, ¿hace falta hacer un plan de emergencias? Pregunto. Por supuesto que sí. A fecha de hoy, por desgracia, todavía nos encontramos en centros de trabajo, en oficinas, en empresas, en las que el empresario, el responsable de ese centro, no sabe, no conoce de la Ley de Prevención del año 95, en el que establece que el empresario tiene que informar y formar a todos sus trabajadores, no solo en prevención de riesgos, sino en cómo evacuar dicho centro y evacuar a los trabajadores y al resto de compañeros o de usuarios de ese centro. Artículos 18 y 19. Y por supuesto, en base al artículo 20 de la Ley de Prevención, todo empresario, lo he copiado literalmente, en esa farmacia, en ese estanco, en esa joyería, en ese bar, por pequeño que sea, hace falta de aplicar unas medidas de prevención, en este caso de evacuación y emergencia. En cualquier centro, por pequeño que sea. Pero, si esa emergencia, que puede ser un incendio, una explosión, un sabotaje o acto de terrorismo, catástrofe natural, todas esas emergencias que hemos evaluado, además, tienen que ser puesta a disposición ese análisis por coordinación de actividades empresariales. Debemos de informar al resto de empresas, al resto de trabajadores de otras empresas subcontratistas que elaboran actividad dentro de ese centro. Y os pongo el ejemplo del centro en el que estáis. ¿Quiénes habéis estado comiendo en el restaurante? El 50%. Pues los señores que os han atendido, los camareros, yo tengo la suerte de hace unos meses, en esta misma sala, impartir la formación a esos trabajadores de la cocina para formarles en el plan de autoprotección de este centro. ¿Por qué? Porque pertenecen a las brigadas de emergencia del plan de protección de este centro. Y el empresario titular de la ciudad de este centro no solo ha tenido que informar y formar a sus trabajadores del Ayuntamiento de Alcobendas, en este caso de la Concejalía de Deporte, sino a las empresas que realizan actividad, como es limpieza, como es mantenimiento, como son los de la cafetería, les ha informado y además les ha formado. No lo dice Pedro, lo dice el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que además lo desarrollaron en el artículo 24 por el Real Decreto 171 de Coordinación de Actividades Empresariales. Más que debemos de conocer. Hemos dicho que la Ley de Prevención establece que cualquier centro, por pequeño que sea, hace falta un plan de emergencias. Pero hay un Real Decreto, el 393 del año 2007, en el que establece una serie de actividades. Hay un anexo, el anexo 1, el que te establece que esa farmacia, ese estanco, cuando esa farmacia tenga más de 2.000 ocupantes, por ejemplo, o tenga una altura de evacuación de más de 28 metros, ya no necesita un plan de emergencias. Necesita un proyecto, un documento que denominamos Plan de Autoprotección de ese centro. Establece en el anexo 1 una serie de actividades que están reglamentadas y otras que no están reglamentadas especialmente, en el que marca que, por ejemplo, en edificios en los que haya más de 2.000 personas, que una ocupación teórica sea de 2.000 personas, o tenga una evacuación de más de 28 metros, requiere, en lugar de un plan de emergencias, de un plan de autoprotección. En los centros al aire libre en el que reúnan más de 20.000 personas, no vale con plan de emergencia, sino que requiere un plan de autoprotección. Así como en otras serie de actividades, como por ejemplo sanitarias, en el que si la utilización con más de 200 camas o la altura de evacuación sea 28, pasaría también a plan de autoprotección. Actividades docentes. Me voy a meter en barro y ya voy a explicar por qué. Actividades docentes de altura de evacuación superior a 28 metros, ocupación de más de 2.000 personas o con usuarios discapacitados. Félix. Por supuesto. ¿Altura de evacuación? ¿Qué es? Edificio. ¿Altura del edificio? No. Bueno.
7 plantas. Una media por cada planta, si no es oficina, no tiene loft, 3 y medio. De plantas con garaje, sótano, desde planta de calle hasta arriba, 21. 7 por 3, 21. Plan de emergencias. 9 plantas. Garaje, sótano, suelo y está por debajo. 8. ¿Vale? Perfecto. Quiero meterme en algo que desde aquí aprovecho esta oportunidad para aconsejar, apuntar, rogar que en los colegios, en las escuelas infantiles, aún no teniendo todavía lo que la Comunidad de Madrid nos ha adelantado hace unos meses o ya años, de que se iba a bajar el ratio de las ocupaciones de los colegios, en los que hay un colegio en el que no tenga 2.000 usuarios o no tenga una velocidad de evacuación de 28, con un plan de emergencias, valdría. Yo os pongo y os lanzo a los que hagáis planes de autoprotección, a los que seáis responsables de departamento en ayuntamientos, etcétera, etcétera, de que con un plan de emergencias que cubrimos unos mínimos y que como en este país muchas veces los técnicos solo nos dedicamos a ellos, estamos hartos de ver cortas y pegas, que por favor que subamos el listón y que hagamos planes de autoprotección, en los cuales, en los colegios, las escuelas infantiles, estamos trabajando con niños en los que yo quisiera saber a mi hijo con 4 años o a mi hija con 7 años, con 7 vale, pero con 4 o con 3, cómo evacuamos a 400 o 500 niños y no llegamos, Carlos, a los 2.000 niños que en un colegio tiene que hacer. Desde aquí, mi lucha, mi lanza, a que los colegios, aunque por normativa no esté regulado, se hagan planes de autoprotección y se exija no solo la elaboración, sino también la implantación. Por favor. ¿Me puedes explicar la diferencia entre el plan de emergencia y el plan de evacuación? Muy buena Como pregunta. dices, yo no sé hasta dónde llega un plan de llegado. Fenomenal. Artículo 20 de la Ley de Prevención te establece que el empresario titular de la actividad tiene que evaluar e implantar las medidas necesarias para poder evacuar ese centro con las máximas de seguridad. No solo de los trabajadores, sino de sus usuarios. Eso es lo que dice la ley. Y amparándose en eso, no hay ni estructura, ni contenidos, ni capítulos, ni qué documentación hay que presentar, ni ante qué hay que presentar. El titular, el empresario, el titular de la actividad, elaborará dichas medidas. Ya está. Si tú me presentas un folio, o me has hecho como me he encontrado la semana pasada en un municipio de la Comunidad de Madrid, en varios colegios, que no estaba ni siquiera el membrete del colegio, ¿qué plan de emergencias está? Como no está amparado, nada más que en la Ley de Prevención, el artículo 20, no tiene unos capítulos, no tiene una estructura, no tiene una definición, no tiene una evaluación, pues dependiendo del técnico competente que haya firmado eso y de sus espaldas y del seguro que tenga para poder afrontar en caso que pase algo, pues nos estamos encontrando de cortas y pegas y que todo vale. Y en la situación en la que estamos a la vez, que se escatima, o con un plan de emergencias lo presento y con eso he cubierto. ¿Cubre realmente? Sí. ¿Sirve para algo? Mi opinión, no. Claro. Sin embargo, cuando pasas a un plan de autoprotección, con un plan de autoprotección viene regulado por el Real Decreto 393 del año 2007, en el que establece al menos los capítulos que tienes que estudiar y que tienes que analizar y que tienes que evaluar, así como te establece la implantación y te obliga a qué implantación tienes que tener. ¿Vale?